bienvenidos a una nueva entrevista de Duplos.cl a través de todas nuestras plataformas, Facebook, YouTube y Instagram Live. En esta ocasión, de cara también a todas las elecciones que se vienen durante este año en nuestro país, así que damos la bienvenida a Diego Ancalado, quien se presenta como la primera persona perteneciente al pueblo mapuche, candidato a la presidencia de Chile. ¿Cómo estás, Diego? Bien, Fran, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias por tu tiempo, y para partir también y no quitarte mucho tiempo, tú estás en el proceso ahora de recolección de firmas, ¿cierto? Por lo mismo quería preguntarte, bueno, como también supimos ayer, Gabriel Boric está con un poco de complejidades para reunir toda la cantidad de firmas que se necesita, así que preguntarte cómo vas tú en este proceso y cómo al final pueden apoyar la candidatura quienes estén viéndonos en estos momentos. Bueno, mira, yo me inscribí en el CERVEL. Yo soy parte de un movimiento que se llama Movimiento por el Buen Vivir, o Kumemongen, como se dice. Entonces inscribimos la candidatura en el CERVEL para poder reunir las firmas con clave única. La mía es una candidatura que es independiente de las personas que nos patrocinen, es decir, no nos financia ningún partido político, no pertenecemos a ningún pasillo del poder, ni del Congreso, ni del Ejecutivo, y no nos financia ningún tipo de empresario, ni chileno, ni de Estados Unidos, ni de Europa. Entonces, esa es una gran diferencia que tenemos con Gabriel Boric del Frente Amplio, porque él pertenece a un partido político y la gente que lo apoya a él queda inscrita en ese partido político. Entonces, hoy día los partidos políticos tienen un 2% de aprobación. Entonces, es completamente natural que hayan personas de partidos políticos, no solamente para reunir las firmas, sino que para hacer una candidatura de la ciudadanía, porque hay una gran distancia entre el político y la ciudadanía. Hay como dos mundos. Y hay un espacio tan grande que obligó a Chile a marchar para exigir del producto que se rompió, quebró esta estabilidad política que los partidos políticos han mantenido históricamente. Ese es un quiebre histórico que se produjo ahora en Chile. Entonces, hay una gran diferencia ahí, y serían a lo menos dos. Una es que Gabriel, lógicamente, tiene problemas, no solamente por lo que es la persona, sino porque el rechazo a los partidos políticos es bastante grande. Y yo soy independiente, por lo tanto, la gente que firme por mí va a seguir ellos independientes, no va a quedar inscrito en ningún partido político, y va a poder hacer su vida más con toda la tranquilidad del mundo. Y la otra gran diferencia es que yo soy resultado de una reconstrucción social de los sectores excluidos de la política, de los sectores que están excluidos de la toma de decisiones, y yo social de ahí, que soy de un pueblo pequeño que se llama Purén, en la Araucanía. ¿Por qué te digo? Porque el estudio de la Auditoría de la Democracia del Programa de las Naciones Unidas dice que la desigualdad económica, la desigualdad social, la desigualdad étnica en Chile son consecuencias de la desigualdad política. O sea, en el fondo, ¿qué quiere decir la desigualdad política? La desigualdad política dice que los sectores excluidos no han tenido históricamente la posibilidad de decidir su futuro. Es decir, siempre llamados a votar, pero no decidir. Porque en Chile la democracia real no existe, lo que existe es la partidocracia. Y la partidocracia entonces amputó la soberanía del pueblo. Su compromiso era de que era el canal de los problemas de pobreza, desigualdad, y que ellos iban a representar la esperanza del chileno postergado y de los pueblos indígenas para resolver en el epicentro del poder los problemas. Esos problemas, Fran, no se han resuelto en estos 140 años que le corresponde al pueblo mapuche sumar y contar desde que fue incorporado por la fuerza del Estado de Chile. En estos 140 años, los pueblos originarios en Chile se han mantenido en la extrema pobreza, pero también el Chile mestizo, ese chileno que tiene dos problemas. Uno, que es demasiado mestizo para ser de ese grupo de chilenos que toma decisiones, y que es demasiado chileno para ser mapuche. Entonces, ese grupo mestizo, del cual de alguna manera yo también pertenezco ahí, y yo creo que la gran mayoría de Chile pertenece a ese Chile mestizo, quedó excluido del modelo de desarrollo, quedó excluido del modelo político. ¿Y cómo se expresa eso? Bueno, en que Chile el chileno no puede decidir su futuro, no puede recuperar la agua, no puede tener una pensión digna,
hasta el minuto no puede tener una salud digna. Enferma, va a perder los ahorros, y si se enferma usted puede morir. No porque su enfermedad sea muy grave, sino porque la salud es muy deficiente para los sectores excluidos y pobres de Chile. Entonces hay dos Chiles, un Chile profundo, mestizo y excluido, y otro Chile que es de los súper ricos. Y ahí se encuentra toda la casta política de los partidos políticos, que si usted recuerda, una de las demandas era que bajaran su sueldo, ¿cierto? Otra de las demandas era de que ellos, de alguna manera, emplazaran al presidente. Bueno, al final todos firmaron un pacto por la paz. Y esa es otra gran diferencia, porque el señorito Boric firmó un pacto por la paz, que le amputó los derechos a la ciudadanía y creó un sistema a la medida de los poderosos. Entonces, yo no tengo ningún problema con el Frente Amplio ni con ningún sector político. El tema es que no han resuelto los problemas del Chile que yo pertenezco, ese Chile profundo, mestizo e indígena. Entonces estamos obligados hoy día a utilizar los instrumentos de la democracia, a utilizarlo a nuestro favor para cambiar las cosas que nos han afectado a nosotros. La única forma de lograr cambios en Chile, que se demostró con el movimiento y que se ha demostrado con los movimientos en Chile y que se demuestra en distintas partes del mundo, la única forma de resolver nuestros problemas es que la gente común y corriente como nosotros se una, tome decisiones firmes por cambiar su futuro y lo haga de manera directa, no con intermediarios de partido ni con intermediarios de ninguna casta económica ni política, y ese es el camino que nos elegimos. ¿Y tú llamarías también una fortaleza, por ejemplo, esto que frente quizás al resto de los candidatos que eventualmente se harán, no pertenecer a un partido político? O sea, ¿es una fortaleza en estos momentos? Yo conozco bien los partidos políticos por dentro y si bien puede ser una fortaleza, para mí también es una sanidad mental, porque no podría haber una altura ética o no podría haber, digamos, una candidatura con un plano moral serio cuando tú sabes que los problemas del país se han producido porque los que han administrado la política son los partidos políticos. Entonces ellos son parte del problema, no parte de la solución. Entonces sería mentir inscribirte en un partido para ir de candidato y decir más. Eso es mentira, porque la llamada estabilidad política de Chile se mantiene en la medida de que todos estos partidos políticos, desde la extrema izquierda a la extrema derecha, negocian entre sí para mantener cuotas de poder. Por eso es que usted hoy día ve a gente de la democracia cristiana en el pacto con el Partido Comunista. ¿Por qué? Porque lo que en el fondo están negociando son las cuotas parlamentarias. Ese es el debate que está atrás. ¿Por qué las cuotas parlamentarias? Porque las cuotas parlamentarias permiten a los partidos políticos y a los grupos de poder mantener sus privilegios, mantener sus supersueldos, pero al mismo tiempo mantener al chileno excluido, pero por eso que ellos llaman la estabilidad nacional. ¿Cómo mantienen la estabilidad nacional? Negociando cupo en el Parlamento, entonces después negociar con el gobierno y negociar leyes con los empresarios. Entonces mantienen el poder, su estabilidad económica, y mantienen las leyes que tiene el pueblo de Chile excluido y pobre. Entonces todo este grupo, que lo conozco muy bien, tiene nombres y apellidos, porque uno dice, oye, el problema es del Estado. Bueno, pero el Estado es una ficción jurídica. El Estado tiene personas con nombres que lo administran. Y esas personas las conocemos, pero perfectamente, y pertenecen a todo el arcoíris político. Esos que han administrado el poder son los que le dieron a las forestales por el 101, que permite que todos los chilenos financien a la familia Angelini Mate, súper rico, que se encuentra en los Forbes más ricos del mundo, lo financiaran con el 75-90% del subsidio forestal a las plantaciones. Eso lo pagaron todos los chilenos, con un decreto de ley que se hizo ahí en la dictadura, el año 74. ¿Y sabe quién lo renovó? Lo renovó Bachelet y lo renovó Piñera. ¿Por qué renovaron ellos? Bueno, porque se ha comprobado que los políticos que ahora mismo sirven a los intereses que los financian y no a las personas que le votan en la elección. ¿Y cómo llegaste también a esta, al final? Creo que ya me lo has comentado, pero estas motivaciones al final que te llevan a lanzar esta candidatura. Mira, son motivaciones muy, muy sentidas y muy profundas.
nosotros siempre decimos, dime quién te financia y te diré qué Chile quieres. Entonces nosotros no nos financia nadie. Entonces el Chile que queremos es ese Chile que lo construimos con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio y que nos han heredado nuestros ancestros. Nuestro ancestro Pelantaro, el libertador del pueblo mapuche, que es de Purenito Mito, así también como los libertadores del Chile mestizo. Entonces, en primer lugar, ellos hicieron una lucha, murieron peleando, así como se murió mucha gente tratando de recuperar la democracia. Entonces, lo que tenemos hoy día como país, lo que tenemos hoy día como pueblo mapuche es consecuencia de mucho sufrimiento, de mucha sangre, de muchos sueños frustrados, mucha represión intelectual, social. Entonces, no es una casualidad ser hoy día ciudadano, es una consecuencia de lucha social. Entonces, nosotros sentimos la responsabilidad de concretar esos pendientes, de concretar esas luchas pendientes que heredamos de nuestros ancestros, mapuche en mi caso, y del pueblo mestizo, que también tienen los mismos libertadores o ancestros. Entonces tenemos la responsabilidad moral, o sea, digamos que nos encontramos entre la espada y la pared, porque tú te das cuenta del problema y sabes dónde está la solución. Si tú no tomas partido para resolverlo, entonces tú eres problema. Es como cuando tú pillas a alguien cometiendo un delito, tú sabes que lo puedes parar o resolver, no lo haces, entonces tú eres cómplice del delito. Nosotros seríamos cómplices del país, del sufrimiento de nuestra familia, de nuestra gente donde venimos, si no hacemos los esfuerzos que nuestros antepasados hicieron para cambiar la realidad. Tenemos que dejar de seguir, como decimos nosotros, de seguir llorando y pasar ahora a resolver temas. Como decía un cura, aquí no basta con rezar, aquí hay que ponerse, digamos, en acción y cambiar. Y mire, y esto yo lo he visto, y esto es lo que se encuentra en el sustrato de Chile. El problema de Chile es que no tiene identidad. Nosotros los mapuches no tenemos ese problema. Sabemos perfectamente de dónde venimos y quiénes somos. Y desde ahí podemos hacer un aporte a la liberación de la situación de Chile. Pero ahí hay un hecho que es fundamental. Nosotros creemos que en la medida de que los sectores que nunca han tomado decisiones tomen decisiones, va a cambiar el país. Si se sigue dejando las decisiones del país en las manos de las mismas personas que durante estos 140 años han administrado, no vamos a tener ningún cambio. La decisión entonces la tomamos nosotros, porque estamos completamente que la única forma de lograr cambio es cuando nosotros, las personas comunes, tomamos la decisión de cambiar las cosas, nos unimos, enfrentamos desafíos y no le tenemos miedo a ninguno de los poderosos, porque yo he visto la grandeza de nuestros antepasados y ellos no le tuvieron miedo a ningún rey ni a ningún imperio. ¿Por qué nosotros tendríamos que tener miedo de hacer lo que es justo? Mira, hay un informe del 2017, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que es el origen de la desigualdad y la pobreza en Chile. Dice que el 75% de los cargos de poder en Chile pertenecen a las mismas familias que constituyeron Chile y que se han derivado hasta la fecha. El 75%. Una de las tablas que aparece ahí, aparecen los 50 apellidos más influyentes y los 50 apellidos menos influyentes. De los 50 apellidos más influyentes son todos de origen europeo, colono. Yo no tengo con ellos, ese no es un problema de ellos, digamos. Pero lo que yo voy es que los otros 49 nombres son indígenas. Y hay un nombre que es mestizo, que si no me equivoco es Perio Vidal. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que Chile es un negocio atendido por sus propios dueños. Nosotros dejamos de ser ciudadanos, entonces ahora somos clientes de este grupo. Usted es cliente en la salud, usted es cliente en la educación. Bueno, eso tenemos que de una vez por todas cambiarlo. Cambiamos nosotros, como lo cambiaron nuestros antepasados, entonces no lo va a cambiar nadie. Me imagino que también desde estas mismas ganas de hacer cosas, al final el toro por la alguna forma, también fue como la iniciativa también de que tú formaras un partido político, ¿cierto? Al final, ¿por qué esto no ocurrió? Coméntanos un poco esta situación. Nosotros creamos el Movimiento por el Buen Vivir y en primera instancia teníamos la idea equívoca, que nos dimos cuenta en el camino, de que el instrumento para resolver la controversia
entre el Estado y la ciudadanía era un partido político. Nos dimos cuenta al final o a mediados del camino de que en realidad no era el instrumento. Tal vez el partido político no es el problema, sino que las personas que dirigen los partidos políticos son el problema, porque un instrumento de poder que debería ponerse al servicio de la ciudadanía se pone al servicio de cúpulas, y entonces usted tiene dueños de partidos. No. Y usted tiene partidos que tienen el mismo presidente. A ver, mire, usted habla de... o sea, no usted, habla en términos generales. Se dice que los partidos políticos son democráticos, pero usted tiene el Partido Comunista con el mismo presidente hace 12 años, pues. Entonces uno dice, oye, bueno, democrático ese partido, ¿no? Yo no tengo problema, tengo muchos amigos ahí, el problema no es el partido, el problema son estos grupos que se enquistan en el poder. Entonces uno dice, ya, bueno, el mal menor, pero bueno, el mal menor que habla de democracia y no practica la democracia, bueno, de alguna manera hay que cambiar. Nosotros tomamos la decisión y solicitamos la constitución de partido, después por escrito solicitamos al CERVEL suspender el proceso de inscripción de partido y anulamos todo el proceso empezamos a trabajar en un proceso de diálogos comunales, diálogos comunitarios, diálogos sociales, en la cual se concluyó que el único camino para enfrentar al poder era entrar al debate nacional. ¿Por qué? Porque en Chile también hay una desigualdad en el trato, no solamente desigualdad económica y política, hay una desigualdad en el trato. Es distinto cómo el Estado trata a las mujeres, es distinto cómo el Estado trata a los niños Sename, como a los otros sectores. Y lo del Sename yo lo digo con mucho interés porque yo estuve en el Sename cuando fui niño. Y con mucha preocupación. Incluso mientras estamos en esta entrevista, hay niños que están sufriendo y hay niños desaparecidos que todavía no se sabe cómo. Ahí están prostituyendo niños. Un país que tiene un Sename ya es un país enfermo. Esa situación tenemos que resolverla. Entonces de ahí nacen todas las motivaciones. Entonces suspendimos nuestra inscripción de partido y resolvimos enfrentar esta controversia. Porque como el Estado tiene una desigualdad en el trato, siempre se mira a las personas de parte del poder como menores. O sea, mire, ¿saben lo que ocurre? Que ustedes los indígenas no tienen para qué meterse en esta cuestión, porque para eso estamos. Yo soy nieta del presidente, soy el expresidente, entonces ustedes no saben. Ya te lo digo porque yo estuve en el comité político una vez, una señora que es senadora dijo, oye, llegar al punto que un par de 40 gatos dijo que aceptarlo como esa gente con nosotros, que somos personas serias. Bueno, esa forma a nosotros entonces nos tiene bastante aburrido, porque son grupos de una izquierda caviar, una izquierda de salón de té, que igual a los sectores fundamentalistas de la derecha, que hablan del pueblo, que hablan de los pobres, que hablan de los mapuches, que les molesta el olor a pueblo. Les gusta a ellos no hablar, pero pobre, y quieren tomar decisiones, decir no, ahí nomás. Entonces ahí le empieza a molestar el olor a pueblo. O sea, esta gente es muy pueblerina para estas cosas. Bueno, hay que terminar, y esta candidatura busca terminar con ese tipo de discriminación racial, social y política. No podemos seguir siendo juzgados por nuestro origen, tenemos que llegar a ser en algún minuto juzgados por lo que somos como personas, sin importar su origen. Esta candidatura busca dignificar esta situación, ¿no? ¿Y quiénes son al final también los que apoyan esta misma candidatura? O sea, por ejemplo, quizás desde el mismo pueblo mapuche o también desde otras autoridades, representantes. ¿Quiénes son los principales apoyos para tu candidatura? Podría nombrarle algunos grupos que pertenecen a ciertos niveles de intelectualidad o a ciertos sectores. Pero para mí lo más hermoso ha sido encontrarme con mensajes de personas exiliadas en Europa o que se fueron a buscar una mejor vida y a trabajar a Europa y me escriben y me dicen, oiga, ¿usted es candidato a presidente independiente? Sí. Oiga, yo pero me sumo con esas cosas tan alegres que nos van ocurriendo en este camino. Para mí ha sido la mayor alegría, pero también porque tenemos gente que en nuestra campaña que no lograron tener un nivel que vive en la situación de la exclusión extrema. Entonces dicen, oiga, pero hermano, usted va en esto, yo no sé de qué se trata, pero lo que que tenemos que hacerlo. Entonces esas cosas son muy, muy, muy
muy importante en este proceso de la campaña. Y eso me tiene muy, muy contento. Pero mire, para responder en general, en alguna entrevista me dijo, oiga, pero usted es mapuche, ¿cierto? Sí, yo soy mapuche porque alemán no soy y tampoco anglosajón, tampoco soy, soy ancalado, soy mapuche y pertenezco a los chilenos mestizos. Oiga, pero usted entonces lo apoya del pueblo mapuche, me preguntan. Entonces yo le digo, oiga, pero dígame una cosa, usted le pregunta a los candidatos chilenos si todo el pueblo de Chile lo apoya. No, bueno, entonces, ¿por qué me lo pregunta a mí? Porque si usted, o sea, me lo pregunta solo porque yo soy mapuche, o sea, pregúnteselo a los chilenos. Oiga, usted, señora, tanto, ¿cuenta con todo el apoyo de los chilenos por candidato? Porque, ¿por qué me lo pregunta a mí? Entonces, ese tipo de forma bien débil de tratar de decir, oye, ustedes son como un poco menores, pídele permiso a los demás. Bueno, por eso que entramos en un proceso democrático, pues, donde vamos a plantear nuestras ideas, y nuestras ideas son de resolver el fondo del Chile mestizo, del Chile general, del Chile excluido, de los que no somos invitados a la mesa del poder y que vivimos de las migajas que caen de esa mesa del poder. O sea, ya no queremos seguir de migajas. Es primera vez que en estos 140 años de exclusión una persona de mi pueblo vino a incluir este debate, digamos, a oxigenar el debate y convertir este debate unilateral entre grupos de la élite en un debate plurinacional, en un debate intercultural, pero también es primera vez que una persona del Sename y de la extrema pobreza enfrenta estos grupos de poder, pues. Entonces no quiero yo que esto se transforme, como me lo he dicho, esto es como una aventura, ¿no? Entonces yo digo, ya, entonces para usted tratar de profundizar la democracia en Chile es una aventura, o sea, tratar de cambiar el país es una aventura, o sea, tratar de que nosotros, los excluidos del modelo de desarrollo, tengamos un mejor futuro y un buen vivir, o sea, eso es, bueno, eso es una aventura, o sea, bueno, ¿cuál es el problema que tengamos hoy día esta aventura? El problema no es la aventura, el problema es qué tipo de aventura. Una aventura que cambiar el país es digna. Bueno, y si me van a decir que una aventura para dignificar la gente en Biobecta, pero para cambiar Chile. Entonces, esos términos medios peyorativos y también tratando de disminuir una lucha social, como que me empiezan a molestar hoy día. Y bueno, hay que empezar a aclararlo de esta Y en manera. esta misma línea también vimos mucho, quizás también en el estallido social, muchas banderas, por ejemplo, del pueblo mapuche. Esto quizás fue, y también fue llamado en esos momentos, por ejemplo, un poco de apropiación con respecto al pueblo, a los símbolos, por lo menos mapuche. ¿Qué opinas de esta situación? Mira, a mí me parece un cambio brutal en Chile, porque si usted revisa la historia, usted puede ver que los movimientos sociales anteriores en la República, todas estas cosas aparecen comunista, la bandera del Partido Socialista, la bandera del Partido Demócrata no sé cuánto, agrario laborista. O sea, en todas las marchas sociales aparecían las banderas de los partidos políticos y ahí se disputaban quién tenía más gente. Si usted en Chile con una bandera de un partido político, lo más probable es que le den y no felicitaciones, digamos, ¿no? Lo más probable es que sea de otra manera muy dura. Bueno, eso es porque los partidos políticos perdieron el monopolio del poder y de la conducción social. Y quedó un vacío de poder y quedó un vacío también social, diría yo. Entonces, ese vacío se llenó hoy día con la bandera del pueblo mapuche y los pueblos originarios. Y esto es brutalmente importante. ¿Por qué? Porque el pueblo de Chile, ese pueblo que se dio cuenta que no existía la clase media, que se dio cuenta que en realidad estábamos con un gran número de súper pobres y un pequeño grupo de súper ricos, y que el país crece y crece, y la gente se empobrece y se empobrece, entonces la gente dijo, oye, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y ahí se dieron cuenta de la traición de los partidos políticos, todos, incluido el Partido Comunista, incluido el Partido Humanista, todos, ¿ya? Porque son parte del problema. Porque me molesta que día aparezcan ellos tratándose de poner una ropa democrática, una ropa pueblerina, desfilando en la pasarela. Bueno, eso me molesta porque intentan mentir. Entonces, sobre eso, el pueblo de Chile entonces reconoció al pueblo mapuche. El pueblo de Chile hizo lo que la clase política no había hecho en 140 años. Lo hizo el chileno mestizo, el chileno normal y común como nosotros. Ese dijo, oye, bueno, pero
mira, a nosotros nos está pasando lo mismo que le ha pasado tantos años a los mapuches. Incluso hay entrevistas donde la gente dice, oye, yo pensé que la cuestión de los mapuches era una cuestión, pero ahora me doy cuenta que es verdad. Y si yo hubiese sabido antes, lo hubiese apoyado antes, dice mucha gente. Porque el trato que el Estado le dio a las personas que marcharon para sus derechos recuperarlos fue represiva, fue judicial, fue policial, criminalizar la protesta social, que son las mismas que se utilizaron en estos 140 años en contra del pueblo mapuche. Entonces el pueblo de Chile se dio cuenta que existía un pueblo resistiéndose a esa forma de trato que es la que vive hoy día el pueblo. ¿Acaso es mentira que tenemos tantos chilenos hoy día sin ojos, ciegos? ¿Acaso es mentira que en este proceso de recuperación de derechos sociales, civiles y políticos del pueblo violaron a mujeres y las mataron? ¿O cuántas personas todavía están en la cárcel chilenos solamente por defender su derecho? ¿O acaso es mentira que hay un profesor que se le están dando penas brutales por saltar a una situación del metro? ¿Y cuál fue la pena que le dieron al hijo de la raíz cuando mató a una persona atropellando? ¿Cuál fue la pena que le dieron a Penta y Soquimich? Una cuestión de cursos de ética, mientras la gente, esa persona que está vendiendo CD lo metieron preso, se quemó la cárcel y murió. Y bueno, ¿por qué no le hicieron lo mismo a ese hijo de la diputada que andaba con droga? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la gente se dio cuenta que hay una desigualdad, no solo en el trato, sino que y no solo en lo económico, hay una desigualdad en la justicia, en el ejercicio de la justicia, porque hay una justicia más igual para uno y más desigual para otro. Bueno, entonces la bandera mapuche se transformó en un símbolo de reconocimiento de la unificación del pueblo de Chile y de los pueblos indígenas, pero también en un símbolo de rechazo a la casta política y a la forma de hacer política de estos partidos que han traicionado a la ciudadanía. Y por eso que la bandera mapuche ya es tan importante, porque es un símbolo que rechaza completamente el trato que las personas que administran el Estado le entregan al pueblo de Chile. Y por eso que es tan importante ese detalle. También que no es un detalle. Un gran detalle, claro. También mencionabas, comentabas que, bueno, existen también estas autoridades que al final controlan mucho, y no tan solo poder, sino que también hablabas de los recursos naturales. Tú también siempre has sido crítico con respecto a esta situación que se vive en Chile y también en la región de la Araucanía pasa mucho esto. Entonces quería preguntarte si podrías quizás comentarme o resumir un poco la principal lucha que te gustaría dar como en este ámbito. Bueno, efectivamente hay muchos filósofos, sociólogos, franceses, que en el fondo lo que dicen, las personas que uno le llama grupo de poder, en realidad lo que ellos tienen es una forma de ejercer mediante los ejercicios, digamos, de los instrumentos democráticos, pero también no democráticos como los elementos coercitivos de las leyes. Entonces, ejercen la coerción en la gente, pero al mismo tiempo con eso mismo ejercen la sobreexplotación de los recursos naturales. Entonces, así como legalizan la injusticia en contra del pueblo mapuche, legalizan la injusticia de las personas en la marcha con leyes anticapuche, con leyes antibarrica. O sea, ese tipo de leyes, por ejemplo, es para criminalizar la protesta social y política. Entonces, estos mismos grupos han ejercido y ejecutado leyes que lo único que están haciendo, por ejemplo, es como la privatización del agua, como entregarle las carreteras y la energía eléctrica a los chinos, como entregar la soberanía del país al Tratado de Libre Comercio Transpacífico, el TPP, ¿no? Entonces, que en realidad no son tratados de libre comercio, son tratados de libre saqueo. Entonces, esas cosas hay que terminarlas una vez por todas. Y nosotros, en la filosofía ancestral nuestra, existe un hecho que es muy importante, no solamente para Chile, sino que para la globalidad del país. Nosotros entendemos que las personas son inseparables de los derechos de la naturaleza, porque no se ponen unos derechos matando a otros. Nosotros los mapuches nunca hubiésemos asesinado a nuestra madre tierra, nunca, como se sigue haciendo hasta hoy día. Nunca hubiésemos esclavizado a los hombres y a las mujeres como se hace hasta el día de hoy, se lucha por la libertad. Entonces, y además nunca hubiésemos permitido que esclavizar a los niños, ¿no? que
que se pierdan más de 1000 niños y que nadie sabe qué pasa con el Sename. ¿Y tú cómo es lo que puedes hacer al final al respecto? O sea, como con esto mismo de los saqueos que tú mencionas a estos recursos de la madre tierra. Entonces, mira, nosotros entendemos que los derechos de la persona son imparables de los derechos de la madre tierra, de la naturaleza como es. Entender esta pequeña diferencia, que es también una gran diferencia, es lo que permitiría que la especie humana sobreviva. Porque los estudios indican que si el planeta se sigue destruyendo de aquí a 50 años de esta manera, lo que está en peligro no solamente es el agua, no solamente son los árboles, sino que es la especie humana, o sea, nuestros nietos, nuestros hijos. Entonces, una de las primeras cosas que hay que hacer en Chile, bueno, es transformar los pilares que sostienen la democracia y que sostienen el Estado, donde tienen que incorporarse los derechos colectivos, como le llaman ellos hoy día los abogados, que son los derechos comunes, ¿no? Que son derechos que son inalienables a las personas. Entonces, lo primero que hay que hacer es evitar el saqueo, y para eso hay que cambiar las leyes, hay que cambiar el Código de Agua, hay que cambiar esta ley de protección de los recursos naturales, que en realidad es protección de los que explotan la naturaleza, y poner de alguna vez por todas un derecho fundamental, que es el derecho humano inseparable del derecho de la naturaleza, porque eso te permite el derecho a la vida en realidad. La teoría del método con Descartes, entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se separó todo. La persona se separó del espíritu, de la naturaleza. Bueno, en realidad es un todo para nosotros, y eso hay que volver a unirlo. Esa filosofía ancestral nuestra es la que en este minuto permite que el 5% de más del 80% de los recursos naturales hoy día sobreviviendo. Hoy día en Chile se tiene que terminar con todos los tratados de libre saqueo. Habrá que estudiar los modelos y los procesos legales para que esto se constituya, pero hay que hacerlo. Hay que además, para resolver este tema, ciudadanía integral. La ciudadanía integral es aquella ciudadanía que el ciudadano pueda decidir su futuro. Y se tienen que mejorar los canales democráticos para que exista una democracia de verdad, no una partidocracia como existe hasta el día de hoy. También me imagino que la gente también se tiene que informar de estos temas que son lo que está pasando al lado de nosotros. Nosotros a veces ni nos miramos, pero no nos fijamos bien, ¿cierto? También se nos está acabando el tiempo, entonces para hacerte las últimas preguntas, quería consultarte sobre que, bueno, en tu familia no eres el único también que está ligado un poco a la política, ¿cierto? Tu hermano fue dirigente estudiantil, ligado al Partido Radical, ahora Frente Amplio, pero nos surge la duda de por qué tampoco él es parte del movimiento que tú encabezas. Mira, sabes tú que es una pregunta que siempre me hacen, ¿no? A mi hermano yo lo quiero mucho, es mi hermano menor, y si tuviera un hermano o hermana de la UDI, lo tendría que querer igual. Entonces, dentro de estas condiciones que todas las familias tienen de libre discernimiento, él, yo se lo digo siempre, porque hay un comediante que hizo una comedia que dice que el Frente Amplio es el Frente Amarillo, dice este comediante, y que Revolución Democrática, el partido al que pertenece mi hermano menor, es Revolución Demagógica. Entonces, yo le digo estas cosas, él se ríe, y tenemos esa hermandad, independiente de que él esté equivocado ahí. Porque tengo que querer igual, uno no elige la familia. Claro. Nico, quería hacerte Cuéntame. Disculpa, pero entre paréntesis hay sectores del Frente Amplio, porque cuando yo hablo Frente Amplio no hablo de militantes de base, que no tiene ni una posibilidad de decidir nada en el partido, no. Cuando hablo yo de Frente Amplio de Revolución Democrática, me refiero yo a los dueños de los partidos, no al ciudadano de a pie, como se le llama de manera bien cliché, pero en realidad a las personas normales. Y mi hermano, él es parte de los excluidos de ese partido. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que hay sectores de ese partido y de otros partidos que están apoyando mi candidatura en distintas partes del país. No necesariamente perteneciente al mismo movimiento, ¿cierto? Diego, preguntarte también, finalmente, ¿cuál es tu expectativa al final si llegaras a conseguir las firmas y te presentaras como candidato presidencial?
Cuando consigamos la firma va a cambiar Chile, porque va a ser, o sea, desde este minuto en que nosotros ya nos presentamos al debate nacional, ya estamos haciendo esfuerzos para que cambie Chile. Cuando logremos la meta y tengamos la firma, va a cambiar Chile, porque es la primera vez en la historia de la República donde un mestizo del origen excluido por todos sectores, digamos, tanto desde la educación hasta la fecha, va a pararse de igual a igual con aquellas personas que han construido un Chile a su medida. Y va a cambiar Chile porque nos vamos a parar a debatir con el Chile que tiene que construirse a nuestra medida. Y eso es una situación completamente brutal, porque además no solamente es un hecho social o por la candidatura, sino que es un triunfo político. En el momento que ustedes reúnen la firma, es un triunfo político porque nunca en los 200 años... Entonces se abre... ¿Y cómo vas con esa junta de firmas? Mira, vamos bien, nosotros partimos recién hace como 15 días. Hoy día que ya estamos el 10 a partir ya editoriales, pero hasta el minuto hay gente que se ha ido inscribiendo sola, ellos mismos haciendo campaña para recolectar las firmas. Hasta el minuto nos está yendo bien, pero no podemos confiarnos en nada. Porque siempre cuando usted quiere disputar el poder que sea, incluso hasta el poder del presidente de la Junta de Vecinos, de los bomberos, siempre hay ciertos grupos que no lo quieren entregar. Entonces nunca el poder ni los derechos han sido un regalo. Siempre son consecuencia de la perseverancia, de la constancia, del trabajo. Entonces nosotros tenemos esos 3 elementos para lograr la meta. Perfecto. Diego, las últimas preguntas. Le hacemos unas preguntas rápidas. La idea es que tú me digas si estás a favor o en contra de de la temática que te vaya a comentar. Entonces, son 5 o 6 temáticas y tú me tienes que comentar si estás a favor o en contra de esta situación, ¿sí? Perfecto. Lo primero, ¿a favor o en contra de la nueva Constitución? A favor. De la estatización del agua. A favor. Impuestos. A favor. Independencia del pueblo mapuche. No estoy a favor. Puedes, si quieres, comentar brevemente, si tienes en alguna de Yo estas soy partidario de un Chile plurinacional, que se reconozcan las primeras naciones dentro de un mismo Estado, que se hagan estatutos de autonomía política, territorial y económica y administrativa. Pero yo nunca he estado a favor de hablar de independencia en un Chile que es mestizo, donde tenemos hermanos en todas partes de Chile. O sea, el proceso es autonomía política, económica y territorial, no independencia. ¿No la independización? Porque el elemento de la independencia tiene otras características, que es separatismo. Ese elemento no se tiene hoy día las condiciones ni políticas, ni económicas, ni administrativas, incluso yo diría en términos de conciencia de pueblo y en términos de conciencia de país. Y te voy a dar una sola prueba. Siempre se ha dicho que el mapuche es como medio extremista. Eso es mentira. Hoy día el registro electoral indígena para el proceso constituyente tiene 1.200.000 personas indígenas, de las cuales 1.050.000 son mapuches. O sea, hay 1.050.000 del 1.700.000 mapuches, hay 1.050.000 que está buscando la solución en el diálogo democrático dentro de la situación plurinacional del Estado y se inscribió para votar por un indígena o por un mapuche. Entonces, ¿qué es lo que te dice el sentir mayor de esto? Es que nuestros lazos están íntimamente unidos y que tenemos que construir un país distinto desde la diversidad, pero con un estatuto de respeto, un estatuto de autonomía, un estatuto plurinacional. No sé, el separatismo es un discurso extremo que trata de imponer un nacionalismo que no se aplica en la realidad. Y ahí nosotros podemos hacer una contribución fundamental a este debate. Perfecto. Los últimos 3 temas, a favor o en contra. ¿Fin a las AFP? Sí, por supuesto, fin a la AFP. ¿Fin al Sename? Fin al Sename. ¿Y educación gratuita universal? Por supuesto, tiene que ser universal. Si Ricardo Lago y el chico Saldívar y todos los que administran el poder estuvieron gratis, bueno, ¿por qué tiene que ser distinto para los que vienen? Perfecto.
Diego, te damos muchas gracias. No sé si quieres dar unas últimas palabras o hacer un llamado para la gente que nos está mirando. A la entrevista y a los que están viendo esta entrevista, siempre los cambios que nosotros buscamos, que ha buscado la sociedad a lo largo de la historia, siempre depende de que personas normales como nosotros tomen la decisión firme de cambiar nuestra situación, unirse y encontrar la vía, que en este caso es la vía dentro del diálogo democrático, para utilizar los elementos de la democracia para tenerlo a nuestro favor, y es la única forma que podemos cambiar Chile. Cuando uno dice cambiar Chile, es como en el fondo, para cambiar la situación que viven en este minuto millones de personas en Chile y que van a seguir viviendo millones de personas si no hacemos algo, y eso depende. No podemos seguir dejándolo en manos de los corruptos, no podemos dejar el futuro de los que vienen en manos de los ineptos, no podemos seguir dejándolo en manos de los que prefieren sus privilegios personales en contra de los beneficios generales. Así que muchas gracias por eso. Sin duda, Diego, vas a marcar un precedente también para estas próximas elecciones como el primer candidato perteneciente al pueblo mapuche. Te deseamos el mejor de los éxitos y invitamos a la gente mirando a que se siga de la actualidad y todo lo que está pasando a través de Duplos Puntos en nuestras redes sociales. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias a ustedes.